Muy buenas tardes, estamos de regreso en una cápsula más de Cerebralmente. Yo soy el doctor Carlos Novo. Vamos a quitar los lentes que no necesitamos. Muy bien. Donde mente es solamente un sufijo. Muy bien, vamos a empezar. Hoy es un tema muy importante para mí porque es uno de los temas que más me han apasionado en el campo de la neurofisiología, de cómo funciona el cerebro. Y fue uno de los primeros temas que me interesó y que quería aplicar desde que tenía, pues cuando apenas estaba saliendo de la escuela de medicina. Entonces, el tema se llama neuroretroalimentación en español, o neurofeedback en inglés. Y hablaré especialmente de eso. Intentaremos explicar cuáles son como las bases y cómo hacemos para poder condicionar al cerebro a un estímulo externo, ese estímulo basado en la propia actividad del cerebro. Y después, si nos da tiempo, hablaremos de otras técnicas de neuroestimulación o neuromodulación que cada vez se están utilizando más. Entonces, hablábamos ya hace unos cuantos jueves que el electroencefalograma es básicamente la técnica en donde utilizamos electrodos afuera del cráneo o adentro del cráneo. Esto se le llamaría un electrocorticograma, que está justo arriba de la corteza. Solamente dejamos ya sea o la dura madre arriba de la dura madre, o también lo podemos hacer subdura madre, abajo de la dura madre, que son las capitas que están alrededor del cerebro que lo protegen. Y lo que hacemos es medimos la actividad eléctrica gracias a que las neuronas que están en esa capita de la corteza, decíamos que el cerebro, si pudiéramos abrir el cerebro y pudiéramos agarrar toda la corteza que está hecha bola adentro y la pudiéramos extender, sería como 2 metros cuadrados de una tela, de una capa de más o menos 3-4 milímetros de grosor, dividido en 6 capas diferentes en casi toda la neocorteza. Hay lugares como el hipocampo o la amígdala, que son más núcleos, o el hipocampo, que tiene nada más 3 capas. Es corteza vieja, a lo corteza, pero bueno, esa es la diferencia de cómo se van organizando. Y las neuronas se organizan en diferentes como ramilletes, decíamos, en donde se excitan, y esa excitación, justo por tener una forma alargada, las neuronas que están colocadas en esa capita, digamos que podemos ver, si pudiéramos ver a microscopio, podríamos ver las neuronas chiquititas en esa capita, como apiladas, todas así. Entonces, al activarse, generan campos eléctricos y magnéticos alrededor. Todo campo eléctrico tiene un campo magnético. Y podemos medirlo con un electrodo, con un amplificador, así como se hace con los amplificadores de sonido, igualito. Lo que hacemos con el neurofeedback es medimos la actividad eléctrica del cerebro. El electrodo está conectado a un amplificador para hacer más grandota la señal, el cual está conectado después a una computadora. Y después, afortunadamente, toda la actividad que estamos captando eléctricamente del cerebro son números. Finalmente es una actividad eléctrica que son números. Y ya cuando tenemos un número, cuando tenemos un símbolo numérico, podemos hacer muchísimas cosas con él. La maravilla de las matemáticas es que es un lenguaje que es mucho más manipulable, pero que tiene sus reglas. Entonces, al captar actividad eléctrica, la pasamos a una computadora, se convierte eso en números. Esos números los convertimos después en imágenes. Cuando esto comenzó a darse, a explorarse, el primero que lo reportó fue en 1938, si no mal recuerdo, Jasper, uno de los grandes maestros de la neurofisiología, y después en los 40s, en 47, si no mal recuerdo también, creo que Camilla, y después esto surgió hasta los 60s. En el principio de los 60s hubo una persona que cambió el rumbo de la neuroretroalimentación, que se llama el doctor Barry M. Maurice Sterman. Entonces, Barry Sterman, maestro de la UCLA, estaba haciendo él su doctorado en cuestión de sueño y cosas de ese estilo. Hay que recordar que también en todo este proceso, en los 50s y 60s, apenas comenzaban a darse las primeras guías de cómo se tenía que grabar la actividad eléctrica durante el sueño. Y ya llevábamos un rato, a lo mejor unos 20 años de saber que tenía diferentes etapas el sueño. Es decir, el cerebro cambiaba de actividad dependiendo de las etapas. Y él estaba haciendo investigación con gatos.
Entonces resulta que en sus investigaciones con gatos le pidieron de la Militaro, si no me recuerdo, o de la NASA, una de esos dos departamentos de Estados Unidos, le pidieron revisar y ver qué tan tóxico era un químico que estaban utilizando en Vietnam, o bien que iban a utilizar en Vietnam. Estamos por ahí del 64, si no mal recuerdo, 65, Vietnam por ahí del 67 comenzó. Entonces querían ver qué tan tóxico eran ciertos químicos que tenían pensados utilizar en la guerra de Vietnam. Entonces él utilizó gatos y él estaba haciendo al mismo tiempo que le pidieron esto, una investigación sobre ritmos eléctricos corticales en el gato en diferentes circunstancias, ¿no? Y empezaron a jugar con los gatos y se empezaron a dar cuenta que cada vez que el gato se ponía quieto y estaba preparándose como para comer, por ejemplo, estaba quieto pero atento a algo, generaba un ritmo muy específico en su corteza cerebral. A ese ritmo lo llamó el ritmo sensilomotor, que es un ritmo que se generaba usualmente entre la corteza motor y sensorial, que también llamamos ritmo mu en el humano. Hay un poquito todavía de si es lo mismo, no lo mismo el ritmo sensilomotor y el ritmo mu, pero básicamente es lo mismo. Y se generaba en esa parte cada vez que se ponía atento el gato, pero estaba sin movimiento esperando algo. Y empezaron a entrenarlos. Dijeron, bueno, vamos a ver si estos pueden ser, o sea, si eso ya lo hace, vamos a condicionar esa actividad eléctrica a un estímulo y vamos a ver si logramos algo. Todo esto es pura curiosidad, que es justamente lo que hacemos los científicos. Resulta que se dieron cuenta que el gato podía aprender a generar ese ritmo si le daban un premio. Entonces el gato empezaba a generar esos ritmos para obtener comida. Entonces en vez de picarle a una palanca y obtener comida, tenía que generar ese ritmo y le daban comida. Y resulta que los gatos lo aprendieron. Le piden otra investigación sobre este tóxico, este químico, y pues agarra los mismos gatos, ya los tiene ahí, y agarra un grupo de gatos que le va a dar el químico, y quieren ver cuál es la dosis tóxica, la dosis en la cual ya se produce un daño cerebral. Y se empieza a dar cuenta al final de la investigación, cuando empieza a recabar la información y analizarla, se da cuenta que el grupo de gatos que utilizó y que habían hecho el entrenamiento del ritmo sensilomotor, en la investigación anterior, los que habían logrado aprender a generar ese ritmo más constantemente para obtener la comida, resulta que eran resistentes o eran mucho más resistentes al tóxico. El tóxico solamente provocaba epilepsia, ¿no? Crisis convulsivas, ¿no? Específicamente, porque la epilepsia es mucho más que las crisis convulsivas, hay que recordarlo. Una de las manifestaciones de la epilepsia son crisis convulsivas, pero hay otras muchas manifestaciones que no son crisis convulsivas, y dentro de las crisis convulsivas hemos dicho muchas veces que hay muchos subtipos. Pues bueno, este tóxico dañaba el cerebro, producía que tuviera crisis convulsivas el animal y la persona, y resulta que los gatos que habían entrenado ese ritmo aguantaban mucho más dosis y algunos nunca convulsionaron. Entonces dijeron, qué increíble, tal vez encontramos una manera de hacer más resistente el cerebro de estos gatos a ese tóxico que causa un daño cerebral. Entonces empezaron a aplicarlo a pacientes con epilepsia, con crisis convulsivas epilépticas, que eran resistentes a medicamentos, que es más o menos como el 30% de los casos, ¿no? De un tipo muy específico de epilepsia, que viene justamente de la corteza temporal mesial. Entonces empezaron a hacer este tipo de investigación con epilépticos y resulta que más o menos un 60 a 70% de los casos, en algunos hasta más, mejoraba significativamente las crisis convulsivas, y en algunos casos inclusive se paraban, y en algunos casos inclusive podían hasta bajar el medicamento y quedar, si no libres totalmente, con muchísimo menos crisis convulsivas que antes y con menos dosis de medicamento. Eso comenzó en los 60, eso fue por el 69. Entonces, eso más o menos es lo que intentamos hacer con el neurofeedback. Medir la actividad eléctrica del cerebro. Esa actividad se convierte a un estímulo que después se le presenta otra vez a la persona, es decir, al cerebro mismo. Y lo que hace el cerebro empieza a hacer relación entre la actividad que está produciéndose y el estímulo que se está dando. Porque aparte del estímulo, decimos, depende de la actividad. Depende de qué actividad registre, depende de qué actividad genere el cerebro, es el estímulo que le presentamos. Entonces, ya que hayamos hecho una evaluación adecuada
electroencefalográfica de la persona, podemos determinar en dónde podemos colocar los electrodos para ir midiendo la actividad, eso convertirlo en un estímulo y poder condicionarla. Ya sea si queremos que la persona, el cerebro, deje de producir cierta actividad, cada vez que la produzca le damos un castigo, que puede ser tan simple como perder puntos en un juego en la computadora, o darle un estímulo negativo, un sonido negativo. Hemos usado hasta pequeños electroshocks para que sea un poquito más rápido el aprendizaje. El problema es que el aprendizaje, cuando damos un castigo, es muy rápido, se genera más rápido, pero también se pierde más rápido. Entonces tenemos que dar castigos y también tenemos que dar recompensas para que haya un aprendizaje más a largo plazo. Pero bueno, eso es lo que hacemos con neurofeedback. Intentamos cambiar la actividad cerebral basados en la propia actividad cerebral, condicionando esa actividad cerebral a un estímulo positivo o negativo para que se repita más o para que se repita menos, que se deje de hacer. Muy bien, espero que eso haya quedado relativamente claro. Eso es el neurofeedback, se ha aplicado en muchísimas cosas, en muchísimos trastornos, digamos, de epilepsia, y el TDAH, el déficit de atención, son los que más se han utilizado y donde más eficacia tenemos, si es que se hace bien, porque técnicamente no es fácil. Hay que estar capacitados para hacerlo. Hay mucha gente que lo hace y no tiene ningún tipo de capacitación, nada más compra el aparato y lo pone a hacerlo. No lo hagan y no vayan con nadie que no tenga la mínima capacitación. La capacitación internacional mínima es muy mínima, la da una institución que se llama BCIA. En México hay una sociedad de neuroretroalimentación, de neurofeedback, se llama Sociedad Mexicana de Bio y Neuroretroalimentación, que está ligada a esta institución internacional de la BCIA para poder dar certificación básica para terapeutas en neurofeedback. También existe el biofeedback de variedad cardíaca, donde nos enfocamos en cambiar el ritmo y variedad cardíaca a través de la respiración. Es un poquito más simple, pero nos enfocamos en neuro. Entonces, hay otras técnicas en donde podemos modular como tal al cerebro. Las más comunes son eléctricas y magnéticas, y tenemos diferentes aparatos donde hoy en día podemos colocar por arriba del cráneo algunos electrodos o algunos magnetos para poder dar pulsos magnéticos o dar pequeñas corrientes eléctricas que apenas pasan el cráneo y apenas estimulan o modulan la corteza. Cuando digamos modular contra estimular, la diferencia es que cuando hablamos de una estimulación es que es una cuestión directa, es decir, la actividad eléctrica que estamos presentando genera al mismo tiempo una actividad, digamos, despolarización, o sea, activamos a la neurona. En cambio, cuando modulamos, solamente hacemos que cambie ligeramente el campo eléctrico de alrededor para que se haga más frecuente una actividad o menos frecuente una actividad. Y ambas se generan con campos magnéticos o con pequeñas corrientes eléctricas. Es muy diferente a la terapia de electroshocks que conocemos desde los 30 y que tiene muy pocas aplicaciones y muy pocas indicaciones, y que prácticamente en todos los casos causa un daño cerebral, especialmente hipocampal. Y bueno, no vamos a hablar más de eso. Entonces, esas son algunas herramientas que tenemos tanto para modular al cerebro que aprenda. Se llaman interfaces cerebro-computacionales, donde tenemos retroalimentación, que también se utiliza, por ejemplo, con pacientes que están en estado comatoso vegetativo, específicamente, en donde tienen cierto nivel de conciencia, pero no pueden expresarse, no pueden moverse, o en los síndromes de encerramiento, que llamamos, o lock-in syndrome, donde la persona está consciente totalmente, pero no puede mover más que los ojos, y a veces y medio mal. Entonces lo que podemos conectar es ciertos electrodos conectados a una computadora, hacer un programa y un software en donde podamos traducir la actividad cerebral a un lenguaje de números o de letras, y que él aprenda, la persona, a activar su cerebro de cierta manera para poder comunicarse, ¿no?, directamente con el cerebro. Entonces, eso ya se hace desde hace mucho tiempo y cada vez se hace más, y también lo utilizamos para que la persona aprenda a volver a caminar en los casos que pues, puede ser posible. En fin, hay muchas aplicaciones de las interfaces cerebro-computacionales con y sin retroalimentación, con o sin neurofeedback. Muy bien, espero que hayan disfrutado del maestro Segovia y su amante de cuerdas. Nos vemos aquí el siguiente jueves. Salud y placer.